Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes del doctorado en calidad y procesos de innovación educativa de la Universidad de Pedagogía Aplicada. Este video forma parte de una actividad del Seminario de Historia y Filosofía de la Educación en México a cargo del doctor Osvaldo García Martínez. El tema es el siglo de las luces de la unidad 3, la educación en la formación del Estado mexicano. Nuestro equipo está integrado por los maestros Cristian Jonathan Betancourt Mejorado, María de Lourdes Collazo Oliva, Manuel de la Rosa López, Ezequiel Roberto Rodríguez Ramos y una servidora, Idalia Olvera Reguín. Bueno, ¿por qué elegimos el siglo de las luces? Cuando nos reunimos en equipo, comentábamos, siglo de las luces, ¿qué se te viene a la mente? Y decíamos, pues el siglo XVIII, siglo de la Ilustración, avances en cuestiones de científicas, tecnológicas, intelectuales, la revolución industrial, pero nos transportamos a tierras europeas. Entonces dijimos, pues vamos a mostrar qué sucedió en cuestión de la educación, pero hablando acá en el virreinato. Bueno, primero nos habla de una celebración en el virreinato. Nos dice que hubo una conciencia de identidad nacionalista que se expresó de diversas formas. La primera de ellas fue el orgullo que se sentía por el hecho de que la Virgen de Guadalupe se eh, apareció aquí en el año de 1531, pero fue hasta 1737 que se decretó la fiesta el 12 de diciembre. También, pues que en el reino había grandes riquezas naturales y urbanísticas, una rica cultura prehispánica, y el doctor Juan José de Guiara y Eguren agregó un cuarto elemento, que era el nacionalismo intelectual. Este correspondía a una idea que él tenía de dar a conocer a los europeos la vida cultural de aquí de México a través de escritos de 400 autores mexicanos desde la época prehispánica. Hubo una crisis educativa y política a raíz de la expulsión de los jesuitas. Esto sucedió el 25 de junio de 1767 por órdenes de Carlos III. Entraron a los colegios de los jesuitas y aprisionaron a los miembros, cerraron y expropiaron sus fondos y sus edificios. Y pues ellos eran de gran importancia por la calidad de su enseñanza y la ilustración católica que proporcionaban. De los aproximadamente 600 miembros que fueron exiliados, la mitad eh, enseñaba gramática latina, humanidades y ciencias, conjugándolo con ciencia moderna y ortodoxia religiosa. A esto muchos autores le denominan ilustración católica. Pero pues el punto es que se creía que ellos estaban para obedecer, no para opinar en cuestiones de gobierno y mucho menos para formar esa idea en las personas. Por eso fueron expulsados. Entonces, los franciscanos, los agustinos y los dominicos intentaron reponer esos estudios a través de una validación que les dio la Real y Pontificia Universidad de México. ¿En qué? En cursos de gramática latina y humanidades para alumnos laicos. Entonces se reabrieron los colegios, pero ahora bajo la dirección y financiamiento del gobierno, pero fueron menos de la mitad de los que se tenían, así que el alcance de la educación se redujo notablemente. Aquí surge el término de ilustración en la educación. Eh, Esto era el interés que tenía el gobierno en aumentar su participación en la enseñanza para promover el progreso y así extender la educación básica, el castellano y reducir la participación de la iglesia en el ámbito educativo. Hubo algunas instituciones ilustradas, de las cuales ahorita voy a mencionar cuatro, que fueron centros de rivalidad entre criollos y peninsulares. ¿A qué se debía esto? A que no se respetaban los acuerdos que ya se tenían, ni a los rectores y directores eran criollos, y en cambio se nombraron a peninsulares para dichos cargos. Entonces esto creó una rivalidad que si de por sí ya existía, pues se hizo un poco más fuerte. Uno de ellos fue en la escuela de cirugía. En 1768 fue que se unieron la teoría y la práctica, porque antes era medicina, un estudio universitario, y cirugía, un oficio.
Entonces ahí ya se formó como una profesión. En 1785, pues en la Escuela de San Carlos enseñaban lo que corresponde a dibujo, escultura, arquitectura, grabados, matemáticas. Y en 1790 agregaron geometría, así que se convirtió en una escuela técnica de enseñanza de aritmética. El jardín botánico formaba parte de la universidad y ahí también hubo polémica, por ejemplo, respecto a cómo nombrar las hierbas. Un sacerdote criollo llamado José Antonio de Alzate, pues decía, hay que nombrarlas por su utilidad usando las lenguas de nuestros antepasados. En cambio, el director, apellidado Cervantes, decía pues que no, que había que utilizar otros idiomas. Ahí hubo una pequeña victoria porque Cervantes al final sí aceptó utilizar el náhuatl. Y el Colegio de Minería fue una idea original de criollos, pero fallecieron. Y en 1788 que lo abren, llega un director español, llegan maestros alemanes y pues ahí, como les decía hace rato, no se respetaban las ordenanzas que decía pues que tenían que tener experiencia, pero aquí en la Nueva España en cuestión de minería, cosa que no tenían ellos. Entonces esa rivalidad fue una oposición de los criollos ante los nombramientos de los peninsulares. Hubo cambios en la educación indígena. Ahora las escuelas de primeras letras se financiaban por los fondos de las comunidades de los mismos indígenas. Si no había fondos, las familias debían de pagar. Se aprobó el pago de salarios a maestros. Surgieron escuelas para niñas indígenas en ciertos pueblos como en México, Veracruz, Puebla, Durango. Y en 1770 se indicó que solo se hablara el castellano. Se oponían a ello, pero pues se buscaba desterrar el resto de los idiomas. Las escuelas gratuitas e innovaciones pedagógicas. Bueno, hubo un internado que era para niñas españolas, pero en 1793 abrió sus puertas a niñas de cualquier clase o condición y ahí enseñaban lectura, escritura, religión, costura y sus maestras eran laicas. En 1808, el dominico Matías de Córdoba adaptó las ideas del suizo Juan Enrique Pestalozzi para la pronunciación de las sílabas. Antes les enseñaban con el sonido de la letra o con el nombre perdón, con el nombre de la letra. Entonces ellos fusionaron pues los sonidos para que se enseñara por medio de sílabas la lectoescritura. En 1815, Ignacio Montero redactó un silabario para esto. También se diseñaron libros y grabados para niños, lo que hacía pues que ya los tomaran más en cuenta. Incluso hubo un libro que se considera como el primer libro de texto gratuito de México. Era La vida de Salvadora de los Santos, India Otomí. Este se distribuyó de 1784 a 1821 y pues ahí se promovía el orgullo de tener como antepasado a una santa. En 1817 se creó el primer libro infantil ilustrado de México. Tenía fábulas de Joaquín Fernández de Lizardi e ilustraciones de Mariano Torreblanca. Las Cortes de Cádiz y la educación. Bueno, en 1808 Napoleón invade España. Entonces, originó cambios y el surgimiento de estas Cortes de Cádiz. Y aquí en la educación en la Nueva España, ¿qué fue lo que se modificó? Bueno, en 1808 se reimprimió el Catecismo Civil que pretendía inculcar actitudes políticas y patrióticas en los jóvenes. Se establecieron escuelas municipales de primeras letras y catecismo de religión católica. Se promulgó la libertad de oficios y gracias a esto hubo libertad en la enseñanza en México. En 1813 se abolió el castigo de los azotes y en 1819 se adoptó el sistema lancasteriano. Como ahí nos dice, era un método combinado de Bell y Lancaster, que también se le llamaba Plan de Educación para los Niños Pobres, pero en él se enseñaba a leer y escribir al mismo tiempo, no en grupos separados como lo vamos a ver ahorita más adelante, además de que utilizaban arena para los trazos, permitía el movimiento de los alumnos en el aula, entre otras innovaciones.
La vida escolar, pues, hubo escuelas gratuitas en las ciudades para todos los grupos étnicos y niveles económicos. No había edificios como tal, edificios escolares para la instrucción primaria, sino que eran cuartos de casas rentadas, capillas abandonadas. Se continuaba con las escuelas amigas desde la época prehispánica, en la que los niños varones solo podían estar hasta los 6 años y las niñas hasta los 12 años. Como les decía, pues había cuarto para los de leer y cuarto para los de escribir. Se enseñaban como algo separado. También enseñaban aritmética, las 4 reglas de enteros, quebrados, regla de proporción, regla de tres, y continuaban los castigos, ya sin azotes. Iban de 8 de la mañana hasta el mediodía, iban a sus casas a comer y regresaban de 2 a 5 de la tarde. Y los preceptores, que eran los docentes, se quejaban de la falta de sueldo adecuado y del poco aprecio de la sociedad, cosa que en ocasiones seguimos viendo y viviendo. Al comenzar el siglo XIX, muchas personas del virreinato pues, no siempre estuvieron de acuerdo con los mandatos reales relacionados con la educación, así que pues hubo una mezcla de la instrucción tradicional con la modernidad ilustrada y esto caracterizó la educación en los años venideros. Entonces, a manera de conclusión, podemos mencionar que en el siglo de las luces se introdujeron cambios en el ámbito educativo, priorizando la razón sobre las creencias religiosas con la aplicación de nuevos métodos de enseñanza. Esperamos que este video haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.